saludándolos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que la paz de Él esté reinando en todos nuestros corazones. Amén. Y que estemos siendo prosperados ante todo en su santo camino. Les saludo alegremente en esta mañana y espero, mis hermanos, que nos gocemos en este día, Dios, que todos aleluya. Los días los hace el Señor para que lo honremos, para que le estemos muy agradecidos por cada mañana que abrimos nuestros ojos y vemos su amor y su misericordia. Así, con ese propósito con el que Dios nos creó, mis hermanos, les doy la bienvenida y deseo que todos nos encontremos bien. Amén. En esta mañana. Los que tenemos la palabra de Dios a la mano, les invito a que abramos la Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta mañana, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, aleluya. No se nos olviden, mis hermanos, este versículo tan hermoso, donde dice, porque somos hechura suya. Estamos viendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Y si fuimos hechos por Él, hay un propósito de Él para cada uno de nosotros. Y vamos a estar, mis hermanos, comenzando este servicio, haciendo una oración, pidiéndole al Señor que nos bendiga en esta mañana. Amado Jesucristo, te doy gracias, Señor, por este día maravilloso que nos estás brindando a todos, por esta semana que está terminando, Señor, donde has cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, te doy por la vida. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque somos hechura tuya, Señor Jesucristo. Permítenos honrarte, Señor, como dice tu palabra, honrarte como tú quieres, Padre Celestial. Oh, yo bendigo y alabo tu santo nombre. Bendigo a todos y cada uno de mis hermanos en Cristo que nos están viendo en esta mañana, y nuevamente a todo aquel que está lejos, no importa en qué lugar, pero que nos está viendo, este momento, que el Señor Jesucristo sea derramando su bendición sobre todos ellos, y que haya ese crecimiento espiritual en nuestras vidas, que podamos entender, Señor Jesucristo, ese propósito para el cual el Señor Jesucristo nos llamó. En tu nombre te lo pido, Señor de la gloria. Amén. Así, mis amados hermanos, los invito a que nos deleitemos hoy en su presencia, alabándole con gozo, con alegría y deleitándonos en esta su palabra. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Acuérdate, Señor Jesús. De las naciones de la tierra.
bondad. Misericordia, Señor Jesús. Misericordia, Señor Jesucristo, de tu pueblo, ten misericordia de tu iglesia, Señor Jesús. Tu bondad, Señor Jesús. Señor Jesús. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres en esta mañana para cantar, para danzar? Mi hermano, cante conmigo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Yo soy libre.
Póngase de pie, alábele, exáltele a Dios como se debe, mi hermano, con gozo. Así como decíamos, esto es una fiesta en la que usted, mi hermano, se tiene que gozar. Amén. Desciende aquí, Dios desciende aquí.
este lugar. El Espíritu Santo se está moviendo ahí en su casa, ahí en su hogar, ahí donde usted está viéndonos también. Tormentas, en mis luchas, solo tú me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Me encontraba destrozado, me llevaste en tus brazos. Nada puede impedir tu amor. Mayor es
cielo, dándole la gloria a Él, dándole la gloria al que es mayor, al que es mayor sobre todo. Mayor es tu Señor Jesús, mayor es Él. Mayor es Él que está en mí. Declararé, la cabeza yo soy. Declararé, por encima yo soy. Mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él está en mí, mayor es Él. Cierra sus ojos allí donde usted está, mi hermano. Invite para que le pida al Señor Jesucristo que le hable en esta mañana, para que le hable a usted en esta mañana. Señor Jesús, háblanos. Señor Jesucristo, necesitamos tu palabra de vida. Esa palabra, Señor Jesucristo, que nos anima, Señor Jesús. Esa palabra que nos redarguye. Esa palabra que nos exhorta, Señor Jesús. Necesitamos. Padre Cristo, mis hermanos, una vez más, Amén. ante la presencia del Señor, disfrutando de esa alegría Aleluya. que el Señor provee a los suyos, Amén. que aunque estemos en estas dificultades, en este encierro, pero estamos libres. ¿Por qué? Porque podemos contar con la bendita palabra del Señor. Y nuevamente en ese altar familiar, alabando y glorificando a un Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. A un Dios que es para nosotros ese Padre, ese pastor, pero sobre todo es ese que está a nuestro lado cuidándonos y que nos dice en su palabra que no temeremos aunque andemos en valle de sombra de muerte, porque Él, nuestro amado Salvador, está con nosotros. Les saludo, bendigo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor y les invito que luego que hemos tenido estas alabanzas, que nos hemos gozado, Aleluya. podemos deleitarnos con la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Le decimos, Señor, en este momento ponemos delante de tu presencia estos minutos, Señor, que nos regalas para podernos deleitar en tu palabra, Señor, y poder encontrar en ella qué es lo que tú quieres, Señor, para nosotros. ¿Qué es lo que tú tienes para darnos, Padre amado? ¿Y qué es eso tan hermoso, Señor, que podemos nosotros contar? Que es la presencia tuya, Señor. Mira, oh Dios, bendice a cada uno de los que en esta mañana
nos están acompañando, han dedicado un momento de su tiempo para estar, Señor, también reunidos. Me dices en tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor. Y estamos, Padre amado, reunidos en tu presencia. Y en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como decía mi esposa, estamos estudiando la serie Un Dios de propósitos. Y ese Dios de propósitos, mis amados, nos deja ver cuán maravilloso es. Veíamos en la lección anterior que lo importante que es para cada uno de nosotros ese propósito del Señor. Amén. Tiene una importancia tal, mis amados, que hoy podemos darnos cuenta que el propósito le da sentido a todo lo que sucede. Amén. Amén. El propósito le da sentido a todo lo que sucede. Y yo quiero compartir con ustedes allá en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, voy a leer el versículo 5, que me dice así la palabra del Señor, o nos dice de la siguiente manera: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aleluya. Vemos, mis amados, en esta lectura tan hermosa, que el Señor nos formó en primer lugar. Amén. Nos formó allá en el vientre de nuestra madre, allá en ese seno, en esa parte donde el Señor permitió que fuésemos concebidos. Aleluya. Pero lo importante es, mis amados, que Él nos conoció. Él nos conoció allí antes de formarnos en el vientre. Aleluya. Y antes que naciéramos, nos santificó. Gloria a Dios. Puedes alegrarte con esta razón. Aleluya. Puedes darle un gloria a Dios porque el Señor nos ha santificado. Venimos con una lección de ese Dios de propósitos, y ese Dios de propósitos, mis amados, nos deja ver que tiene para nosotros bendición. Nos ha santificado antes de nuestro nacimiento. Aleluya. Entonces es una bendición saber, mis amados, que desde allá del seno materno, gloria a Dios, desde allá de ese lugar donde el Señor nos dejó concebir y que iniciáramos nuestra vida, el Señor ya nos conocía. Amén, amén. Ya habíamos sido predestinados, mis amados, con un propósito expreso, un propósito excelente, un propósito maravilloso. Aleluya. Que nos deja ver allí en su palabra cómo es de importante, mis amados, para el Señor nuestra vida. Éramos y somos importantes para Dios. Por ello, en la mente de nuestro amado Dios ya estaba ese propósito para cada uno de nosotros, para cada uno de aquel que verdaderamente quiere servirle, quiere adorarle, quiere glorificarle, como lo hace esa familia unida, que alaba y glorifica al Señor, que recibe las enseñanzas, que recibe la palabra gloriosa del Señor. Aleluya. Y hay una importancia
mis amados, que como somos importantes para nuestro Dios, es la razón que tenemos, esa razón de ser para Él, de guardarnos en santidad para Él, porque Él dice en su palabra que nos santificó y debemos, mis queridos hermanos, ser santos porque Él es santo, aleluya. Debemos guardarnos para su gloria. Allá en el libro de Amós, en el capítulo 3, el versículo 2, podemos encontrar una hermosa palabra, un texto, un versículo muy clave para cada uno de nosotros los que vivimos ese propósito del Señor. Dice allí la bendita palabra del Señor: a vosotros solamente he conocido, aleluya. A cada uno de los que desde antes de nacer nos ha santificado, nos ha conocido, a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias, dice la palabra del Señor. Alabanza. De todas las familias. Alabanza. Amén. Pero, como dice que solamente a cada uno de nosotros nos conoció, el Señor dice: por tanto, por todas vuestras maldades los juzgaré. ¿Qué nos quiere decir, mis amados? Que como hemos sido creados, como hemos sido formados desde antes de la fundación del mundo con un propósito, y como somos importantes para nuestro Dios, debemos permanecer en Él, debemos guardar sus mandamientos. La palabra del Señor es clara cuando nos dice que esas manos del Señor nos hicieron, aleluya, que esas manos del Señor nos formaron, que ese Espíritu del Señor nos ha guardado. Amén, amén. Eso me dice la palabra del Señor por medio de Job. Dice: tus manos me hicieron y formaron, tus manos estuvieron siempre en esa formación de mi vida. Pero Él quiere, mis amados, que le sirvamos, porque el propósito de Él, como dice, da sentido a todo lo que sucede. ¿Y qué quiere el Señor que suceda con nosotros, mis amados? Que le adoremos, que le glorifiquemos, Amén. pero que también laboremos Amén. en ese ministerio que Él ha creado para que demos a conocer esas buenas nuevas de salvación, aleluya. Y esto lo confirma el salmista, mis amados, que nos dice que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Por eso debemos alabarle, Amén. por eso debemos glorificarle. ¿Por qué? Porque todos nuestros hechos, todas nuestras acciones, todo ese propósito que el Señor en su mente tuvo para con nosotros, todo lo tenía Él escrito allí en su libro, aleluya. Amén. Todo lo tenía escrito, todo está escrito en el libro, lo podemos encontrar allá en el Salmo 139, mis amados. Y el mismo profeta Jeremías nos dice que en las manos del Señor somos como ese barro en las manos del alfarero. De aquí que el Señor puede hacer de nosotros lo que Él quiera. Amén. Para la gloria y honra de Él. Amén. Nos puede moldear a la manera que Él desee. Pero Él siempre tiene en sus pensamientos que su pueblo, que su hijo, que su seguidor esté
haciendo su voluntad. Aleluya. Y la voluntad del Señor es como lo que le decía el Señor al profeta Jeremías. Él dice, antes que te formara en el vientre, quiere decir que Él le está dando una información a Jeremías. Él en realidad, el Señor no llama a Jeremías, mis amados, no lo llama para invitarlo a ejercer una misión profética. De ninguna manera. El Señor le informa más bien que Él le ha dado una vida con una expresa finalidad, y es la de hacer de Él ese profeta, aleluya. Por eso dice, te di por profeta a las naciones. Y es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, que le sirvamos. Amén. ¿Por qué? Porque es el llamamiento que nos ha hecho, demostrando cuál es el propósito, porque Él quiere que hayan sucesos a nuestro alrededor para que ese su propósito sea o tenga un sentido favorable, no para nosotros, porque ya el Señor nos ha escogido, como dice, desde antes de la fundación del mundo, pero Él quiere que por medio de nosotros también demos a conocer ese propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Y ese propósito, como he dicho, en nuestras vidas nos deja comprender, nos deja saber todo lo que vivimos en el seno de nuestra familia. Amén. Y allí en el seno de la familia, del hogar, es donde podemos encontrar cosas buenas, es donde podemos encontrar alegrías, podemos encontrar también tristezas, porque en el transcurso de nuestra vida no todo es color de rosa. El mismo Señor dijo que tendríamos aflicciones, vienen enfermedades, tenemos que sufrir el dolor de ver enfermo quizá a nuestros hijos, pero nos da margen a decirle, Señor, el propósito tuyo, como veíamos en la clase anterior, dice, los pensamientos del Señor para cada uno de nosotros son pensamientos de bien y no de mal, gloria al Señor. Ese propósito del Señor es el que deja ver que el Señor quiere darnos bendición. Por eso me dice en su palabra, y antes que nacieras te santifiqué, aleluya. Esa bendición del Señor debemos saberla entender, mis amados. Debemos saber el propósito que tenía el Señor en su mente para nosotros, para qué nos envía, para qué estamos en este planeta, para qué estamos en esta tierra. Estamos para adorarle al Señor, para cumplir sus mandamientos y para llevar la obra redentora que Él nos enseñó y que por la cual podemos nosotros gozarnos y deleitarnos, mis amados. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, así como el salmista decía, te alabaré con todo mi corazón. Dice, delante de los santos te cantaré, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor, nuestro Hacedor, es también para nosotros ese benefactor, aleluya. El Señor para nosotros es ese que provee esa bendición. De ahí que hay gran alegría en nuestras vidas al saber, mis amados, que desde el seno materno el Señor nos tiene preparados para darnos bendición. Y decía que en el grupo, en el seno familiar, es donde podemos encontrar cosas buenas. Aleluya. Es donde podemos encontrar muchas
alegrías. Yo diría que más alegrías que tristezas, Aleluya. porque cuando el Señor me dice que para aquellos a los que al Señor aman, todo les ayuda para bien. Diríamos nosotros, sí, estamos en un acuartelamiento obligatorio, pero estamos recibiendo palabra del Señor. El Señor no nos falta. El Señor tiene para cada uno de nosotros muchas cosas. Dice, nuevas son para nosotros cada mañana. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta, mis amados, que es aquí donde este propósito le da el sentido. Nos dejamos alegrar porque el Señor nos bendice en medio de las dificultades. Así es. El Señor nos deja deleitarnos, aleluya, en medio de las aflicciones. Es cierto que nos asustan, pero si le ponemos cuidado a qué dice esta persona o qué dice aquella otra, nos vamos a turbar. Pero yo les digo, mis amados, que debemos concentrarnos en lo que dice el Señor por medio de su palabra, aleluya. Y el Señor por medio de su palabra nos dice que Él solamente a nosotros nos ha conocido, aleluya. ¿Qué término tiene esa palabra, conocer? Tiene una importancia grande. El Señor dice, porque yo conozco a mis ovejas, ellas oyen mi voz y ellas me conocen, aleluya. El Señor me deja ver por medio de su palabra que Él está siempre a mi lado. Gracias. Amén. Y cada uno de ustedes deben tener muy en cuenta que son o que somos, aleluya, ese propósito del Señor, y que para nuestras vidas Él tiene grandes y maravillosas cosas. Amén, promesas, Señor. Son promesas grandes, promesas que las recibimos. Yo siempre digo, yo he recibido grandes y maravillosas promesas, pero también estoy en espera de recibir otras cantidades de promesas que Él tiene para mí, pero que también tiene para cada uno de los que en Él confían. Amén, amén, aleluya. Y si el Señor me dice, antes que te formé en el vientre, te conocí, y como me decía ya en Amós, a vosotros solamente he conocido, quiere decir que soy esa oveja, que escucho esa palabra que el Señor me da. Amén, Aleluya. aleluya. Y que Él me conoce. Amén. Y si Él me conoce, estoy feliz. Amén. Si Él te conoce, espero que también estés feliz. Amén. Y podemos deleitarnos en esa felicidad, olvidarnos qué hay a nuestro alrededor y concentrarnos qué hay frente a nosotros. Y frente a nosotros está el poder de la palabra del Señor. Amén, aleluya. Esa palabra que es viva y eficaz. Amén. Esa palabra que es penetrante. Sí. Esa palabra que me redarguye. Esa palabra que me instruye. Amén. Esa palabra que me da ciencia. Esa palabra que permite que haya en mi conocimiento para reconocer que soy un propósito de Dios. Aleluya. Dios nos bendiga, mis amados, y quiero invitarle a decirle al Señor, Oh, sí, Señor. poderoso Te Dios, damos gracias por tu palabra. en este momento te doy Gracias, gracias por tu palabra, Porque Señor, somos hechos con un propósito. porque, Señor, Porque somos hechura. en tu mente Jesús. estaba yo antes de que el mundo fuese organizado, aleluya, Amén, Señor Jesús. antes que fuesen hechas todas las cosas, Señor,
ya tú me tenías ahí en tu mente. Y sé, mi amado Salvador, que este mismo sentir, oh Dios, que hay en mi vida, lo puedo compartir con cada uno de los que me escuchan, Señor. Y bendigo, Padre y amado, a cada uno de los que están, Señor, conectados, o que quizá luego de que haya pasado esta emisión, Señor, se puedan conectar y ver, Padre y amado, esa maravillosa obra tuya en mi vida, en la vida del que así lo querés, Señor. Oh Dios, gracias te damos por santificarnos. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Dios. Aleluya. Bendigo, Señor, a cada uno de los que buscamos, Señor, estar en tu presencia, Señor, y que ese propósito, Señor, sea, oh Dios, empujándonos, Padre amado, a cumplir tus mandamientos, a cumplir esa tu voluntad, que es agradable y es perfecta, mi amado Dios. Gracias te doy, Señor, aleluya. Gloria al Señor. Les invito, mis amados, a compartir cada uno de estos videos que durante los martes, jueves y el domingo estamos, por la gracia del Señor, saliendo al aire. Les bendigo en el nombre del Señor y les amo. Dios nos bendiga y hasta una próxima oportunidad.